que yo les dije que les había subido algunos libros completos, que después, porque después íbamos a usar algunas unidades en otras, algunos capítulos en otras unidades, ¿sí? Así que, a ver, que cierro, si no, demencias, acá está. Bien, ahí comparto pantalla. Bueno, ¿se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esperen que acá me... Ah, ahí está. Ahí estamos en la primera. Bueno. ¿Qué es una demencia? Es un cuadro patológico que implica una alteración global de las capacidades cognitivas previamente adquiridas, ¿sí? Si bien puede empezar por una pérdida de una función en particular, como puede ser, por ejemplo, la memoria, después se extiende, ¿sí? Y el compromiso es global, es decir, que afecta múltiples habilidades cognitivas respecto de un funcionamiento premórbido, ¿no? El deterioro cognitivo no es simultáneo, ¿sí? Sino que es un proceso progresivo, donde a medida que va pasando el tiempo, cada vez se altera un mayor número de funciones y cada vez se alteran en un mayor grado, ¿sí? El síntoma más característico no porque sea el más universal, ni porque afecte a todos los tipos de demencia, sino porque la demencia que más alta incidencia tiene, o sea, la que aparece en mayor cantidad de nuevos casos, es la demencia de Alzheimer, que en su presentación típica inicia con pérdida de memoria. Es decir, que en la mayor parte de las demencias, el síntoma más característico en sus fases iniciales es la pérdida de memoria. Sobre todo la pérdida de memoria para los acontecimientos recientes, lo que llamamos la memoria anterógrada. Posteriormente, en la demencia de Alzheimer, que después la vamos a ver un poco más de profundidad, se pierden otras funciones, como el lenguaje, el reconocimiento perceptivo o cuestiones de organización del movimiento. Por eso decimos que posteriormente se desarrollan afasia, agnosia y apraxia. Es decir, la demencia no implica la alteración de una función mental aislada, aunque pudiera comenzar por la alteración de una función. Después, con el curso de la enfermedad, la alteración se torna global. Es de carácter crónico, es decir, no se cura. Una vez que la demencia inicia, puede ir más lento, puede quedar detenida un tiempo o amesetarse, pero siempre produce un deterioro cada vez mayor. Bueno, para diagnosticarla, los síntomas tienen que tener una duración mayor a 6 meses. No implica inicialmente alteración del nivel de conciencia, aunque en etapas finales pudiera involucrarlo. No es algo que, la alteración del nivel de conciencia no es un síntoma inicial, ni algo que caracterice a la demencia. En las fases iniciales hay conciencia del déficit, ¿sí? Incluso la persona producto de la conciencia del déficit puede tener síntomas depresivos y no es infrecuente que la persona que luego se diagnostica con Alzheimer haya tenido primero un diagnóstico de depresión y que se haya confundido o mal diagnosticado como depresión incluso durante varios años, pero a medida que avanza sí aparece la anosognosia o falta de reconocimiento del déficit. El nivel de alerta suele estar conservado, en general es un proceso de desarrollo irreversible y suele implicar ambos hemisferios cerebrales como características generales. Profe, perdón, recién en el Power decía que interfiere la realización de ABD. ¿Qué sería eso? Actividades de la vida diaria. Hay una perfecto. pérdida progresiva de funcionalidad, ¿sí? Primero se afectan las actividades expansivas, después las instrumentales y por último las básicas, pero hay una pérdida de funcionalidad que lleva a la persona en estadios avanzados a la imposibilidad de autovalerse o de llevar a cabo una vida independiente. Buenísimo, gracias. Dentro de las demencias, la que mayor incidencia tiene, como les decía, es la enfermedad de Alzheimer. Entre el 70 y el 75% de los casos de demencia son Alzheimer. En segundo lugar está la demencia vascular
y la demencia de Parkinson, por la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que si bien empieza como un trastorno motor, hay un compromiso posterior de todo lo que son funciones cognitivas. Bueno, es uno de los problemas de salud más importantes debido al aumento de la esperanza de vida. Recuerden que yo les dije que el progreso de la medicina hace que aumente la expectativa de vida, pero no aumenta en paralelo la expectativa de vida saludable, con lo cual las personas viven más, pero ese vivir más hace que empiece a aparecer el mayor riesgo de desarrollar demencia. En estadios avanzados, todas las funciones cognitivas, sensoperceptivas, motoras y comportamentales se ven afectadas, y a medida que avanza la edad, se incrementa el riesgo de demencia. Tal es así que mayores de 80 años, Portellano dice 25%, otros estudios hablan de hasta un 40% de riesgo de demencia. Bueno, las demencias las podemos clasificar, podemos encontrar distintos tipos, según su etiología o según la localización de las lesiones. La etiología, recuerden que significa las causas, ¿sí? Entonces, según sus causas podemos encontrar degenerativas, vasculares o producidas por otros factores, y según la localización de las lesiones, corticales, subcorticales y axiales. Bien, dijimos entonces que según la localización, ¿sí?, del proceso patológico, podemos ubicar las corticales, las subcorticales y las axiales. Las corticales se caracterizan por la presencia de lesiones o incluso atrofia en áreas asociativas, en el lóbulo frontal y parietotemporo-occipitales. Empiezan con demencia, el Alzheimer es una demencia cortical, ¿sí? Empiezan con amnesia y a medida que progresan desarrollan afasia, que es un trastorno del lenguaje, apraxia, que tiene que ver con la organización del movimiento, y agnosia, que es el reconocimiento de lo que se percibe, y también alteraciones psíquicas. Pueden aparecer incluso delirios, alucinaciones, irritabilidad, agresión. Hay un deterioro intelectual global muy prominente. Al inicio está enmascarado porque inicia con pérdida de memoria, pero después, al afectar otras funciones cognitivas, el desempeño intelectual se ve profundamente afectado. Una vez que ha avanzado, no inicialmente, pero sí una vez que avanzó, aparece anosognosia, ¿sí? Vuelvo a repetir, es la pérdida. Dentro de las demencias corticales tenemos la demencia de Alzheimer, que es la más frecuente, pero también la demencia de Pick, demencias por traumatismos craneoencefálicos, demencias multiinfarto, la enfermedad de Jacob-Creutzfeldt o la neurosífilis, ¿sí? Después tenemos las subcorticales, que no empiezan con pérdida de memoria, empiezan con falta de, con alteraciones motoras, ¿sí? Síntomas extrapiramidales, que son alteraciones motoras, rigidez en el movimiento, falta de espontaneidad en el movimiento, y también aparece rigidez cognitiva, ¿sí? Los déficits de memoria que aparecen es porque se lentifica, hay una lentificación de todos los procesos motores y cognitivos. Pero la persona no tiene un déficit de memoria primario, pero sí se queja de falta de memoria. ¿Por qué? Porque tarda en recordar. Ese enlentecimiento que observamos en lo motor también se observa desde el punto de vista cognitivo. Entonces la persona tarda en recuperar la información, pero esa información no se perdió, a diferencia del Alzheimer, donde sí se pierde, ¿sí? Entonces no es un déficit de memoria primario, sino que aparece una queja de memoria secundaria a una lentificación cognitiva y para recuperar la información. Bueno, hay lentificación cognitiva, como dijimos, trastornos en el estado anímico y del humor, pérdida de estrategias para resolver problemas concretos y complejos. En general se afectan o aparecen las lesiones a nivel de los ganglios basales, del tálamo o del tronco cerebral. Y las demencias, dentro de las demencias subcorticales encontramos la enfermedad de Parkinson, que es la más frecuente, pero también hay otras como la enfermedad de Huntington, la parálisis supranuclear progresiva, algunas demencias vasculares, ¿sí? La esclerosis múltiple, la hidrocefalia o la demencia por HIV. Fíjense el cerebral en que si fue en la corteza o fue
en otras estructuras y produjo un cuadro demencial, bueno, depende de eso, pero las demencias en realidad por sí solas no determinan que sea cortical o subcortical, sino que depende de la localización de los infartos. Y las axiales, que son el otro tipo de demencia según su localización, implican lesiones a nivel del hipocampo, hipotálamo, fornix o cuerpos mamilares, es decir, en todo lo que es lo que llamamos el cerebro emocional, ¿sí? Implica pérdida de memoria, iniciativa, despreocupación frente al entorno, o sea, hay también no solo signos cognitivos, sino también de comportamiento, y ahí en general lo que aparece es la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Bien, esperen un poquito que... Bien, no les... Ahí. Una cosa importante a diferenciar, o para hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en los estadios iniciales, que yo algo les dije antes, es la diferencia entre los amigos, la cercanía a la muerte, etcétera, que todo eso determinaba afectos negativos y por ende el anciano tiene más probabilidad de depresión. Dijimos que era un estereotipo. Dentro de ese estereotipo puede suceder, ¿sí?, que ciertos síntomas iniciales de la demencia se confundan, ¿sí?, con depresión y que se diagnostique de manera incorrecta una depresión. Es decir, cuando nosotros encontramos signos iniciales de demencia, pueden corresponder también a un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque también la depresión, las depresiones severas, las depresiones endógenas, producen un cuadro que se llama de pseudodemencia, ¿sí?, que cuando remite la sintomatología depresiva, remite también el cuadro de demencia o las alteraciones cognitivas. Entonces, inicialmente, sobre todo en personas que ya vienen con un cuadro depresivo, es un diagnóstico diferencial. ¿Vieron? Ustedes seguramente cuando cursaron psicoficio, porque yo en esa cátedra estuve, deben haber visto, cuando estudiaron la semiología de cada uno de los cuadros, ese título que se llama diagnóstico diferencial. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué hacemos un diagnóstico diferencial? ¿O cuándo tenemos que hacer un diagnóstico diferencial? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Cuando hay sintomatología que puede confundirse con la de otro cuadro. Exacto. Sí, para eso también evaluar, o sea, la función de hacer el diagnóstico diferencial es que te va a dar como una guía para el tratamiento, para las intervenciones. Exacto, pero ¿cuándo me veo en la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial? Precisamente porque hay muchas, en casi todos los cuadros hay sintomatología que también corresponde a otro cuadro y donde tengo que ir a buscar cuáles son las características diferenciales entre esos cuadros para no confundirme, ¿sí? Y justamente, como dice la compañera, para hacer un tratamiento adecuado. Claro, los tiempos también suelen ser diferentes en los que se presentan, o la duración. Uh-huh. Factores como también consumo de sustancias y todo nos ayudan a diferenciar entre cuadros. Exacto. Es decir, Bueno, en Burín está... estadios iniciales de la demencia es bastante fácil confundírsela con la pseudodemencia propia de la depresión. ¿Sí? Burín en el texto decía algo así de los test, cuando hacía una diferenciación para explicarlos sobre los test de detección y otro de diagnóstico, que decía que era necesario que a partir de la información que te daba la prueba de screening, después con cada cosa que aparecía en el test de screening, los datos, te permitía a vos poder elegir un test de diagnóstico para poder comprobar si efectivamente había dado Sí, algo ahí. está bien, pero vos sabés que en general en las pruebas de memoria suelen rendir igual. Un DCL amnésico y una persona con una depresión severa pueden tener un rendimiento similar. A veces son otras pequeñas características, ¿sí? Profe, ¿la edad Sí. constituye un criterio para diferenciar entre ambos cuadros? ¿La edad?
Por ejemplo, ¿podremos encontrar una demencia depresiva No, en una demencia persona? depresiva no existe, como Perdón, categoría diagnóstica no existe. Por eso dice acá pseudodemencia pseudodemencia depresiva. depresiva. ¿Por qué? Porque si un anciano entra en un cuadro depresivo, puede ser que toda esa pérdida normal de la edad se vea como amplificada, pero no necesariamente tiene que ser demencia. ¿Sí? ¿Por qué hay solapamiento? Porque hay demencias donde aparecen también alteraciones depresivas, ¿sí? Junto a las alteraciones cognitivas. Y que exista depresión no significa que no haya demencia. Porque en alteraciones depresivas aparecen cuadros cognitivos que nos pueden estar orientando hacia una demencia y podemos equivocarnos. Porque puede haber coexistencia de síntomas de ambos cuadros. Porque los trastornos depresivos del anciano se presentan con aparente deterioro cognitivo y muchas veces con características clínicas similares. Entonces, no es que con este cuadro vamos a resolver la cuestión diagnóstica, pero hay como muchas cosas a tener en cuenta. Una es el inicio. En general, en los trastornos cognitivos de la depresión tienen un inicio agudo. En cambio, en la demencia son insidiosos, ¿no? Empiezan y están un tiempo y de a poquito se van haciendo más progresivos. Los precipitantes, esto no es que tiene que ser tal cual, pero muchas veces se precipitan a través de un estresor, los síntomas depresivos. En la demencia no hay ningún precipitante. Puede que en la depresión tampoco, pero cuando hay un factor, un estresor que la desencadena, estamos más cerca podemos pensar que hay más indicios para la depresión. La progresión en la depresión es más rápida, en la demencia es más lenta. En la depresión la duración, puede que la duración del trastorno cognitivo sea menor a 3 meses. En la demencia no, porque es crónico, es irreversible, así que siempre la duración es mayor a 6 meses. Respecto de la temporalidad, en general los síntomas depresivos en la depresión son previos a las alteraciones cognitivas y en la demencia es al revés. Primero empiezan las alteraciones. No, esto no es exacto, son tendencias, chicos. No lo tomen como que esto es la ley, la Biblia, porque no es así, ¿sí? Esto puede que no sea así. Estos rasgos que se presentan acá, son en muchos casos así, pero no hay ningún indicador que por sí solo nos defina, ¿sí? Siempre tenemos que tener un montón de elementos y usar el juicio clínico, para lo cual necesitamos un profundo conocimiento de todos los marcos teóricos y de toda la evidencia científica. La conciencia de enfermedad suele estar conservada en la depresión, en la demencia y anosognosia, pero en etapas avanzadas, inicialmente no. ¿Sí? Con respecto a la expresión de culpa, suele haber culpa, la depresión se caracteriza por sentimientos de culpa, mientras que esto no suele suceder en la demencia. Las quejas de memoria en general en la depresión son mayores que el deterioro, o sea, la persona se queja mucho más de lo que efectivamente rinde después en las pruebas de memoria, y en la demencia puede ser al revés. Y respecto al deterioro cognitivo, el déficit de memoria es generalizado, el rendimiento es parejo y bajo, si uno toma una escala de Wechsler, por ejemplo, un WISE, y en general en demencia hay como más afectación de la memoria si es demencia de Alzheimer que en otras, ¿sí? Que en otras funciones. Bien, vamos una por una ahora. Vamos con la demencia de Alzheimer. Es una demencia degenerativa y cortical y la que mayor incidencia tiene, ¿sí? Recuerden que entre el 70 y el 75% de los casos de demencia corresponden a demencia de Alzheimer. Implica un deterioro progresivo e irreversible de las funciones, donde hay pérdida de memoria inicialmente, por lo menos en los casos típicos. Puede que no sea esto tampoco así. Nada es 2 más 2, chicos. Pero lo habitual, lo más frecuente es que haya primero pérdida de memoria y después se pierda razonamiento y lenguaje. Desde el inicio de pérdida de memoria a corto plazo, ¿sí? En general lo que llamamos memoria anterógrada, que es la capacidad de incorporar nueva información, y progresivamente esas alteraciones se van extendiendo a otras funciones cognitivas, aparece un empobrecimiento del pensamiento, se va perdiendo iniciativa y ahí aparece la falta de conciencia del déficit.
La afectación es de entre 1,5 y 5% de la población mayor a los 65 años y a partir de los 80 años, 25 a 30%, incluso hay algunas investigaciones que hablan de hasta un 40%. Es decir, que acá la variable edad tiene una incidencia bastante importante. Suele iniciar con un trastorno amnésico progresivo que después incorpora el déficit a otras funciones. Como factores de riesgo, el principal es la edad, ¿sí? La edad avanzada, pero también pueden influir trastornos, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades cerebrales, factores hereditarios, ¿sí? Es más posible que tengamos Alzheimer si un familiar directo también lo tuvo, y el estilo de vida tiene mucho que ver, ¿sí? Los hábitos de vida saludables o no, la actividad intelectual, el nivel de instrucción, etc. Respecto a la neurobiología o los cambios cerebrales que suceden, hay atrofia de los lóbulos frontales, de los lóbulos temporales, hay pérdida de memoria en capas profundas de la corteza, que lleva a un deterioro de la dopamina a nivel de los ganglios basales. Aparecen algunos cambios cerebrales, que es lo que se llaman formación de placas seniles en la corteza asociativa, degeneración neurofibrilar, depósitos amiloides, déficit colinérgico, es acetilcolina, ¿sí? En el hipocampo, en la corteza asociativa, ¿sí? En la corteza entorrinal, etc. O sea, básicamente los cambios, si los tenemos que resumir, son los ovillos neurofibrilares, ¿sí? Y las placas amiloides. Eso es lo que se observa en las técnicas de neuroimagen, que es característico de la enfermedad de Alzheimer. Con respecto a las manifestaciones neuropsicológicas, que esto es importante saberlo, porque esto es lo que nosotros tendríamos que evaluar si tenemos una persona con demencia, aunque ya tenga el diagnóstico, para ir monitoreando la progresión. Trastornos de la memoria, en el lenguaje, agnosias, apraxias y trastornos afectivo-emocionales. En lo que es memoria, primero aparecen alteraciones en memoria inmediata, en la incorporación de nueva información, que es la memoria anterógrada, hay olvidos progresivos, hay dificultades para aprender nueva información, aunque repitamos el estímulo, las curvas de aprendizaje en general son planas, es decir, repetimos ¿qué es lo que sucede en una persona que no tiene deterioro? Uno repite el estímulo y la persona se acuerda más, ¿sí? Yo les digo las cosas varias veces, les digo 70, 75%, si se los dije 4 o 5 veces en la clase, después les voy a preguntar cuál es la incidencia del Alzheimer, y tendría que acordarse que yo dije 70, 75. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuanto más lo repito, más probabilidad hay de que lo recuerde. Ahora, en las personas con Alzheimer, esa repetición del estímulo no mejora la capacidad de recuerdo. Por eso decimos que tienen curvas de aprendizaje planas. Y en general, la pérdida de memoria es para los acontecimientos recientes, ¿sí? Uno le pregunta, ¿qué desayunaste esta mañana? Y no se acuerdan, ¿sí? O a veces pasa que, por ejemplo, vos lo viste, lo saludaste y se dio vuelta, se olvidó que te había visto y te vuelve a saludar. Por ejemplo, ¿sí? Después aparecen más adelante, bueno, hay, por supuesto, trastorno de memoria episódica y con el progreso de la enfermedad aparecen también alteraciones en otros tipos de memoria que inicialmente se conservan estables y que en el envejecimiento normal no se alteran. Memoria semántica y memoria procedimental se conservan más tiempo, pero después, con el progreso de la enfermedad, también se pierden. Posteriormente a los trastornos de memoria, suelen aparecer los trastornos de lenguaje, empiezan con anomias, que es la dificultad para encontrar el nombre, ¿sí?, de los objetos, para denominar, esto es lo que llamamos anomia. El lenguaje se va empobreciendo y con el progreso de la enfermedad también se alteran las estructuras simbólicas del lenguaje. Todo lo que es el componente abstracto, las estructuras gramaticales y lógicas complejas, etc. Las agnosias también aparecen un poco más tarde, no al inicio. La agnosia es una dificultad o una imposibilidad para reconocer lo percibido, ¿sí? Se puede percibir el objeto, tener el registro sensorial, pero no se lo puede reconocer.
aparece incluso la prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer caras. Bueno, también aparecen dificultades en el plano motor, apraxias de construcción y apraxias de vestir. Empiezan a aparecer dificultades, por ejemplo, para prender botones, para cerrar cierres, para todo lo que implica movimientos finos. Y también trastornos afectivo-emocionales, ¿sí? La depresión suele estar presente, por eso la necesidad de hacer un diagnóstico diferencial. Pueden aparecer delirios y alucinaciones, tendencia a la fuga, vagabundeo, agresividad, trastornos de la sexualidad, pérdida de iniciativa, baja tolerancia a la frustración, paranoia, la habilidad afectiva, humor cambiante, ¿sí? Por eso es que a veces aparecen estos síntomas psiquiátricos cuando ya está diagnosticada, bueno, pero al inicio pueden desconcertar un poco. Bien, dijimos que la de Alzheimer es la más frecuente y en segundo lugar está la de Parkinson, la demencia de Parkinson, la enfermedad de Parkinson. Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿De qué depende un poco la sintomatología de la demencia de Alzheimer? Porque, por ejemplo, hay algunos ancianos que son como mucho más agresivos que otros que son más tranquilos y eso por ahí ¿de qué depende? de muchas cosas. Siempre es un complejo multidimensional. Puede depender también de características o rasgos previos, ¿sí? Las personas que de por sí ya eran agresivas, como acá hay una alteración ejecutiva y la inhibición se va perdiendo, bueno, esa agresión aparece más abiertamente, ese puede ser un factor. También las áreas del cerebro que se van alterando, ¿sí? Acuérdate que dijimos hay alteraciones temporales, pero también frontales después, ¿sí? Entonces, todos los síntomas psiquiátricos dependen de la velocidad a la que se vaya produciendo la pérdida neuronal y qué áreas vaya afectando, y también de características previas. Pero alteraciones comportamentales hay siempre. No todas las personas son agresivas, pero sí hay cambios comportamentales. Bien. El Parkinson también es degenerativa, pero es subcortical, a diferencia del Alzheimer, que es cortical. También es progresiva y afecta a los ganglios basales. Recuerden que son el área donde se realiza la mayor síntesis de dopamina de todo el cerebro. Entonces, esto lo que hace es produce una degeneración del sistema dopaminérgico, ¿sí? A la persona con Parkinson le falta dopamina. Hay degeneración de neuronas productoras de dopamina en los ganglios basales. También se afectan los sistemas colinérgico y serotoninérgico, pero la principal afectación es de dopamina. La incidencia es aproximadamente de un caso cada 1000 habitantes. No es tan alta como el Alzheimer y suele iniciar un poco más temprano, porque suele tener como edad de comienzo entre 40 y 70 años. Y no inicia con alteraciones cognitivas, suele iniciar con trastornos motores, el típico temblor parkinsoniano, ¿sí? Pero después, con el avance de la enfermedad, sí se produce afectación cognitiva. La etiología es desconocida, la hipótesis es que hay una o varias de estas variables que pueden participar. Bueno, por supuesto, causas genéticas, exposición a tóxicos, infecciones, estrés, apoptosis, microtraumatismos cerebrales antiguos. Hay como varias hipótesis o tal vez una conjunción entre esos factores o entre varios de esos. Los síntomas característicos iniciales son, como yo les decía, las alteraciones motoras y del tono muscular y el típico temblor parkinsoniano. Temblores posturales, bradicinesia, que son movimientos más lentos, hipertonía, que es la rigidez muscular, trastornos del equilibrio, fíjense que son todas alteraciones motoras y son las iniciales. Hipomimia, o sea, al perder movilidad, pierden movilidad también en los músculos de la cara y por eso se altera la posibilidad de gesticular, inestabilidad en la postura, dificultades para iniciar la marcha, disminución en el volumen del habla, incluso de manera avanzada, por ejemplo, pueden babear porque tienen dificultades para tragar, y se compromete también incluso la deglución. Disartrias, que son trastornos en el habla, en
en el movimiento de los músculos fonoarticulatorios, por ejemplo, los labios, la lengua, en la escritura, micrografía, después la pierde en la escritura. Y esas como alteraciones motoras, que son las iniciales. Y como manifestaciones neuropsicológicas y conductuales tenemos la bradipsiquia, que así como se lentifica todo el componente motor, también aparece una lentificación en la velocidad del pensamiento y en el procesamiento de la información, que después puede aparecer como quejas de memoria, ¿sí? Como tardan mucho en recuperar la información, pero en general tardan en todo. Tardan en razonar, tardan en hablar, tardan en pensar, tardan en recuperar la información y se quejan de que pierden la memoria, pero no es un déficit primario de memoria como ocurre en el Alzheimer, sino que tardan en recuperar producto del enlentecimiento. Hay pérdida de fluidez para el recuerdo y la evocación. Se alteran las funciones ejecutivas, ¿sí? Realizar secuencias, ordenar temporalmente, falla la flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración, rigidez. Todo lo que pasa a nivel motor pasa también a nivel cognitivo. Aparecen trastornos atencionales, dificultades para mantener la atención, falta de motivación, fatiga. Aparecen trastornos perceptivos, ¿sí? Alteraciones en la percepción visoespacial, problemas de movimiento ocular que también alteran la percepción visual, dificultad para atender a varios canales multisensoriales, confusiones, y aparecen también signos emocionales, ¿sí? Apatía, depresión, distimias, aplanamiento emocional, más riesgo de desarrollar conductas obsesivo-compulsivas. Profe, perdón. ¿Esos trastornos emocionales son consecuencia de la enfermedad de Parkinson, digamos, por la conciencia de la enfermedad surge la apatía y tal? ¿O No, porque hay afectación frontal. Okay. Hay afectación frontal. Bien. Esperen porque... A ver, Es producto de la afectación frontal. Hay una... Esperen que quiero abrir algo. Hay un área dentro de la corteza frontal, un circuito, que se llama cingulado anterior y que es responsable de la iniciativa. Cuando ese circuito se lesiona, las personas pierden iniciativa, pierden motivación y aparece la... ay, espera que no encuentro... ¿Dónde está esto? Y aparece la desmotivación, la apatía, la hipoquinesia, ¿sí? La pérdida de iniciativa. Esperen que quiero buscar un PowerPoint que tenía y no lo estoy encontrando. No lo había dejado abierto. Profe, ¿puede existir o se puede dar, mejor dicho, un diagnóstico de Alzheimer y de Parkinson en una misma persona? A pesar de que... La verdad que nunca lo he visto. Lo veo difícil. Porque justamente acá dice que dentro de las manifestaciones neuropsicológicas y conductuales del Parkinson se encuentra estas quejas subjetivas de pérdida de memoria, que no es un síndrome amnésico y demás con las aclaraciones que hizo, pero... Claro, lo que pasa es que no es una pérdida de memoria primaria, sino que tiene que ver con la lentificación. Bien, es raro entonces que suceda que pueda llegar a existir un diagnóstico de Parkinson. Nunca vi porque en general son degenerativas o corticales o subcorticales. Están las córticos subcorticales, pero no es ni Parkinson ni Parkinson ni Alzheimer. Buenísimo, gracias. Era una cuestión más... Bien, a ver si... Profe, tengo una consulta yo que me quedó de cuando arrancamos demencias, que había una clasificación, la que vimos de la localización de las lesiones y de etiología. ¿Eso está en Portellano, la otra clasificación que no vimos? Okay. Sí, en general, lo que pasa es que no, las que vimos son estas que son las más típicas. Las vasculares, en general, tienen las mismas características, pero, o sea, la característica de la demencia vascular depende de su localización, ¿sí? Lo único que tiene, hay una demencia que se llama demencia multiinfarto, que se produce por microinfartos cerebrales,
y por la acumulación de esos microinfartos. Son pequeños infartos que no producen un deterioro significativo, pero la acumulación va produciendo microlesiones y la cantidad de lesiones termina produciendo un cuadro demencial global, que por lo general tiene afectaciones corticales y subcorticales, ambas. Bien, profe, buenísimo. Acá está. Bien. Ahí les Ay, profe. comparto. Sí, Perdón, una pregunta más. decime. Porque bueno, en la diapositiva, por ejemplo, de Alzheimer, decía que era degenerativa y cortical. ¿Quiere decir que se solapa esto de según etiología y según localización? ¿O en realidad Claro, es porque en degenerativa? realidad responde a las dos. Es progresiva, es degenerativa y es cortical. Ah, bien, gracias. Lo que pasa es que las podemos clasificar desde su localización o desde su etiología, pero todas tienen doble. O sea, al Alzheimer desde su etiología es degenerativa y desde su localización cortical. El Parkinson desde su etiología es degenerativa y desde su localización es subcortical. Las vasculares, la localización depende de la localización de la lesión. ¿Dónde fue el infarto cerebral? Que la produjo. Si fue en todo el cerebro porque es multiinfarto y está lleno de infartos, de microinfartos cerebrales, o si hubo un área del cerebro que fue masivamente lesionada producto de eso y se produjo la demencia, que puede ser cortical o puede ser subcortical, el infarto. Eso depende de la localización. Bien, voy a compartir uno, lo vemos aunque sea rapidito, porque ya son casi media, de reserva cognitiva. Ahí está. Esto lo tienen en un artículo de Tirapus Tarros. Es un concepto importante porque la reserva cognitiva tiene que ver también con el curso de un deterioro cognitivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de factores protectores y predictores? Y hablamos dentro de esos factores de la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un concepto que inicialmente se planteó como un mecanismo subyacente que explica las diferencias entre el daño cerebral y su externalización. ¿Qué significa? Hay personas que tienen un funcionamiento relativamente independiente, que no tienen signos de tener graves deterioros cognitivos, pero que resulta que cuando se hacen un control neurológico, las imágenes muestran unas lesiones y un grado de alteración que uno dice, bueno, ¿qué pasa? No tiene esas manifestaciones externas, ¿sí? Que todo eso que se puede ver en las neuroimágenes no está externalizado a través de la conducta. Y esto se suele atribuir a la presencia de la reserva cognitiva, ¿sí? Es este concepto que permite explicar eso. Esperen que lo agrando para que lo puedan ver bien. Y ahí es donde aparecen distintos conceptos, ¿sí? Concepto, por un lado, de reserva cognitiva y cerebral, y por otro lado, de compensación y plasticidad, ¿sí? Porque ahí aparecen como las controversias de por qué no se externaliza, por qué sí. En general, la reserva cerebral y cognitiva tiene que ver con el sustrato anatómico, con la eficiencia funcional y con las estrategias individuales, ¿sí? Y la compensación y la plasticidad tienen que ver con la reorganización neuronal, con el desarrollo de circuitos alternativos, con la adaptación ante el daño cerebral, que siempre el daño cerebral está en los cuadros de demencia. Entonces, ahí es donde aparecen como diferencias de consenso entre cuánto corresponde a reserva cerebral y cuánto se compensa producto de la plasticidad, ¿no? Esa es como la controversia o la discusión que se plantea. Ahí está. Y acá, bueno, respecto de esto, hay este concepto de reserva cognitiva ha sufrido una evolución, ¿sí? Donde inicialmente se lo consideraba una reserva neuronal anatómica que protegía contra la pérdida neuronal, hasta evolucionó a más hacia lo que es una reserva más de tipo cognitiva y que tiene que estar, está más vinculado a lo funcional, ¿sí? Lo que se plantea, el modelo anterior de Katzmann, que hablaba de reserva neuronal, hablaba de un volumen y de un sustrato anatómico donde hay un mayor cerebro, ¿sí? Habría como una reserva extra de neuronas que permitiría que la pérdida
no se notase funcionalmente hasta que no es más significativa, ¿sí? A diferencia de otras personas que no tendrían tanto volumen cerebral y entonces se notaría más rápidamente. Ese concepto evolucionó, ¿sí? Son modelos, ¿no? Digamos que habría mayor cantidad de neuronas y sinapsis que tolerarían el daño propio de un deterioro. Y Stern formula el concepto, sustituye el de reserva neuronal por el de reserva cognitiva y lo vincula más a la eficiencia funcional y al uso de estrategias, al procesamiento activo y flexible, a la historia de uso, digamos, ¿sí? La reserva cognitiva estaría dada, dice Stern, por hábitos cognitivos y un entrenamiento cognitivo y experiencia que sería de alguna manera protectora del deterioro. Yo siempre les doy el ejemplo de una persona, un paciente que conocí que era una persona que era intelectual, tenía un título de ingeniero, pero daba clases en la universidad y dio clases hasta muy tarde, como hasta por arriba de los 70 años, 70 y pico. Y se dieron cuenta que tenía deterioro cuando una vez salió del aula para ir al baño y se perdió. Pero daba clases, daba clases de su materia y no había quejas de los alumnos de que se olvidara o de que no explicara los temas ni nada. Se perdió cuando salía del aula para ir al baño. Y bueno, a partir de ahí los estudios encontraron que había un grado de deterioro bastante significativo. Lo que no se podía explicar era cómo seguía dando clases de la manera que lo hacía, con los resultados que tenían las imágenes, ¿no? Y esto tenía que ver con este concepto de reserva cognitiva. Todo el estudio previo, todo el conocimiento, todo lo que se fortalecía en la memoria históricamente, en la trayectoria de vida, había funcionado como una especie de escudo protector respecto de ese deterioro que tardó un poco más en hacerse evidente. No es que no se produjo, porque se iba a producir igual, pero ralentizó su aparición, ¿sí? Un poco con eso tiene que ver el concepto de reserva cognitiva. Yo les voy a dejar el PowerPoint, tengo más para ponerles. Se los voy a dejar igualmente, porque ya son y 35. Si no se me empiezan a escapar, ya de hecho ya quedan 120 de los 160 que había. Y después, en todo caso, lean el texto y lo revisamos la semana que viene. Les voy a habilitar los textos de neuropsicología infantil como para que ya empiecen a leerlos. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, yo quería preguntarte si la consulta de hoy la podemos retomar el viernes que viene. Aquí Sí. vamos a tener. Buenísimo. Sí, yo también quería trabajar con ustedes, porque ustedes, antes del práctico de introducción a la evaluación y a la rehabilitación, lo dábamos en la primer clase y ahora les quedó como para estudiarlo. ¿Quieren que revisemos eso también en la clase de consulta? Porque podemos retomarlo. ¿Sí? Sí, profe, estaría bueno. Sí, profe. Bueno, los espero en la clase de consulta el viernes, 16:45 entonces. Hoy porque, bueno, ustedes saben, chicos, que era paro. Yo la clase no las quiero suspender porque yo sé que si no, la verdad es que ya de 3 clases hubiéramos perdido 2. Así que bueno, la idea es que puedan llegar hasta el final del cursado. Si no les doy clase no tengo forma ni de que llevemos adelante la práctica ni nada. Pero bueno, no porque no esté de acuerdo con los motivos del paro, ¿sí? Pero bueno, cuando es mesa de examen o es clase de consulta, ahí no es vital, ahí se suspende, ¿sí? Pero bueno, tengo entendido que la semana que viene no hay paro, así que ahí nos encontramos en la clase de consulta, no hay drama. Profe, ¿el teórico de la semana que viene vendría a ser presencial o virtual? Es presencial, no, los teóricos son presenciales, solo los reconvertimos a virtual cuando hay alguna situación que así lo amerita, como el caso del paro, ¿sí? Porque como hoy Buenísimo. había paro, no iba a haber movimiento en la universidad. Profe, ¿y la clase de consulta también va a ser virtual o es presencial? No, las clases de consulta siempre son virtuales. De 16:45 a 17:45. Y después, 18:30, nos encontramos en la clase presencial. Avísenle a sus compañeros que la semana que viene va a ir Constanza. Y ese es un tema importante para las prácticas después, ¿sí? Así que les pido que no falten.
¿sí? Profe, hoy vimos los textos de Portellano, Ballesteros y ¿cuál más? Todos, Ok. todos los que están en adultos, los que tienen ahí. Vimos todo. Bueno, chicos, buen fin de semana. Hasta el viernes. Buen fin de Gracias, profe. Igualmente. Chao, profe, nos vemos. Chau, Gracias, chau. profe, igualmente.